Así que con un corazón dispuesto, mis amados hermanos, vamos a abordar el tema de hoy de la parábola o la historia del rico y Lázaro. Una vez diciendo esto, queridos amados hermanos, vamos a hacer lo que primeramente siempre se hace en esta iglesia a la hora de predicar la palabra de Dios, que es situar a nuestra audiencia, situar al oyente. ¿De dónde venimos? ¿Por qué Jesús habla de esta manera? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Quiénes son los que están allí en medio de esta situación? Y esto viene de un poquito más para atrás. El contexto principal de esta historia se encuentra en Lucas capítulo 15 en adelante. Y encontramos la acusación de los fariseos de que Jesús pasaba demasiado tiempo con los pecadores, demasiado tiempo con gente indigna. Si ustedes leen en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y a partir del 15 en adelante Jesús comienza a hablar, comienza a enseñar. Y en algunas Biblias, por ejemplo la mía, todo lo que está escrito en rojo. Está escrito en rojo, las palabras están resaltadas en rojo. Algunos editores de las Biblias han hecho esto para hacer más identificables las palabras de Jesucristo. Ustedes pueden ver en sus Biblias que desde el capítulo 15 en adelante casi todo está en rojo. También pasa en el Sermón del Monte. Y eso significa que Jesús está hablando principalmente. Las palabras estas salieron de su boca. Jesús comienza a enseñar, a expresar la voluntad del Padre. Y por eso están marcadas en este color en algunas Biblias. Y en estas secciones Jesús comienza a hablar de algunas enseñanzas. Una de ellas es de la moneda perdida. También encontramos la parábola famosísima del hijo pródigo. Y también encontramos una que no es demasiado común, la parábola del mayordomo fiel, en la cual se encuentra uno de los textos más posiblemente difíciles de interpretar o que puede generar bastante controversia, porque se nos dice en el 16:9 que nos hagamos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten nos reciban en las moradas eternas. Que nos hagamos amigos por las riquezas injustas es muy controversial. Y es que luego el Señor también dice en el versículo 11 lo siguiente: si no hemos sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? Encontramos esas palabras de Jesús en ese contexto. Y finalmente, cuando Jesús ha dicho todo eso, viene a abordar el tema siguiente. En los siguientes versículos marca, y esto es importante, querido hermano, y escucha muy bien. Lucas 16, del 14 al 15, Jesús comienza así. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Jesús, de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y Dios le dice esto a los escribas y a los fariseos. Jesús está preparando el terreno de la siguiente enseñanza, que es la del rico y Lázaro. Así que aquí nos encontramos tensión entre Jesús y los fariseos. También están los discípulos alrededor de la escena. Hay enseñanzas sobre el reino de Dios y Dios queriendo buscar a personas que son supuestamente indignas delante de los ojos de los fariseos. También vemos parábolas que hacen referencia hacia el amor desenfrenado hacia el dinero, hacia los ricos que aman demasiado el dinero. Y a estos ricos Jesús se dirige a ellos y les dice lo siguiente: vosotros amáis más a las riquezas que a Dios. Vosotros, vuestros corazones no son rectos delante de mí. Creéis que estáis bien delante de Dios, pero delante de Dios sois abominables. Es lo que les dice Jesús. Y para que veáis cuánta depravación hay en vosotros, cuán réprobos sois delante de mi mirada, voy a enseñaros lo siguiente. Esta historia la voy a hacer tan real y tan palpable que sabréis de quién estoy hablando, fariseos. La haré tan real y la explicaré de tan manera tan vívida que sentiréis las mismísimas llamas del infierno como este hombre ahora mismo. ¿Ustedes son ricos? ¿Amáis más las riquezas que Dios? Muy bien, escuchadme ahora que voy a hablar, dice Jesucristo. Y ese es el contexto, mis hermanos. Tensión, fariseos, discípulos, amor demasiado del dinero desenfrenado, gente que está escuchando a Jesús. Y comienza nuestro Señor así, de la manera siguiente, como ha leído mi hermano Saucedo, en el versículo 19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura, lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez.
Y quiero enmarcarme primeramente en el primer personaje que describe aquí la Biblia, Lázaro. Lázaro. Y he querido titular esta pequeña porción, un perdedor en la vida. Un perdedor en la vida. Esta parábola nos muestra el cuadro de alguien que fue un perdedor total en la vida, pero que al final resultó ser un gran ganador en el día de su muerte. Y este fue Lázaro. Y esto es algo paradójico, ¿no? ¿Cómo puede ser que este hombre pierda todo y gane todo a la misma vez? La parábola relata a Lázaro, un mendigo cubierto de llagas en su cuerpo, que se situaba en la puerta del hombre rico continuamente. Un hombre en la cual deseaba comer las migajas, no del banquete, las migajas, dice el texto, de la mesa del rico, que caían sobre él. Era un escenario totalmente deplorable del hombre, de este Lázaro. Y las escrituras no nos relatan si Lázaro tenía familia, hermanos, primos, tía, no lo dicen. La Biblia implica que no había nada atractivo en este hombre, pero sí gozaba de compañía. Y la compañía de Lázaro, su única compañía, eran los perros callejeros. Y posiblemente le gustaba estar con ellos. ¿Por qué? Porque los perros le proporcionaban algún tipo de alivio físico. El texto dice claramente en el versículo 21 que hasta los perros venían y le lamían las llagas. ¿No es algo agradable de imaginar? Seguramente este hombre estaba muy enfermo, una condición física deplorable, y su única compañía eran los perros callejeros. Y como detalle importante, en la cultura judía, los perros no eran bien vistos, queridos hermanos. Los perros en la cultura judía son mayoritariamente descritos de negativos prejuicios, son mayoritariamente asociados con violencia y con impureza. De hecho, en Apocalipsis, cuando Jesús baja con la Nueva Jerusalén, Él dice, afuera están los perros. Así que la compañía de Lázaro no era muy agradable, ¿verdad? Sin embargo, también leemos que había otro hombre, el rico. Y dice el versículo 19, que este hombre se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y el púrpura y lino fino era la ropa importante de la gente rica de aquel entonces. Así que hay un contraste totalmente grande. Un hombre en la indigencia y un hombre totalmente rico. Y probablemente todos conocían a Lázaro, conocían dónde se situaba, en la puerta del rico. Él se hallaba en una situación totalmente desesperante y que probablemente ni siquiera se permitía soñar con lo que tú y yo a veces soñamos, con una casa, con una esposa, con hijos, venir a la iglesia. Este hombre, la condición de este hombre era totalmente deplorable. Lázaro sabía que su situación terrenal era miserable y que no podía hacer absolutamente nada por sus fuerzas para salir de allí y que no tenía ninguna perspectiva de mejorar. Y posiblemente también este hombre no tendría ningún tipo de formación y si la tuviese no podría trabajar en base a su condición física, ¿verdad? Su ocupación principal era totalmente mendigar. Y parece ser que había pasado largos años mendigando este hombre. ¿Cuándo fue que le pasó esto? No lo sabemos. Si dejó el colegio, si lo dejó su esposa, si sus padres murieron. No sabemos nada de la vida de este hombre, más allá de lo que dice el texto. Así que ahí tenemos un hombre sin futuro alguno de cambiar su situación. Su sitio permanente estaba allí en la puerta del rico y el recipiente de basura le proporcionaba su comida diaria. ¿Te imaginas eso? Cada día este hombre comía basura de las migajas de la mesa del rico. ¿Crees que alguien lo puede sacar de ahí? Seguramente no. Él anhelaba querer salir de allí, pero realmente este hombre era un perdedor en la vida. Era un perdedor en la vida. Y esta es su situación. Pero un día a Lázaro le pasará lo que a ti y a mí. Lázaro un día murió, falleció. Él murió. Este hombre era de tan poca importancia que seguramente su muerte no fue anunciada en los anuncios de las funerarias. No, seguramente la gente ni siquiera hablaría de él a la hora de comer. No era nadie importante. Muchos no hablarían de su muerte y tampoco tendría un panteón grande en el cementerio, no te lo creas, si es que tuvo algún funeral. Seguramente no tuvo nada de eso. No sabemos cómo pasó su último día. No sabemos cómo pasó su última hora o quién lo vio morir. No sabemos nada de eso o lo que él vio poco antes de morir. Pero lo que sí sabemos es lo que dice el texto. Lázaro
lo que sí vio en el último momento que exhaló su aliento de vida es que Lázaro vio a ángeles. Lázaro vio a ángeles. Versículo 22 dice lo siguiente: y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Lázaro presenció una escena, querido hermano, que mucho más encantadora y mucho más magnífica que la puerta del rico. La escena era tan bella, que la escena era tan preciosa, mucho más preciosa que todos los invitados que fueron alguna vez a la fiesta del rico. Eso era más bello. Lázaro vio ángeles, mis hermanos. Lázaro se dio cuenta que esos ángeles venían a por él. Posiblemente cuando los vio venir, él extendió la mano en señal de mendicidad, ¿no? Estaba acostumbrado a hacerlo, a recibir migajas, quizás monedas. Y cuando vio y se dio cuenta que no venían a por otro, sino a por él se dio cuenta de que me están llevando a la presencia de Abraham. Gloria al Señor. Este hombre que había perdido todo en la vida fue recogido por los ángeles. Fue tratado con tal honor que ni siquiera el rico fue tratado así. Ni siquiera el rico fue tratado con el honor que fue tratado Lázaro. Él fue a la presencia inmediata de Dios, que quiere decir el fin del sufrimiento, el fin del dolor, el fin de la indignidad. Fue al seno de Abraham, a la presencia misma de Dios. Y fue aquí entonces que este hombre se convirtió en un ganador en el día de su muerte. En el día de su muerte. Mucha gente en el día de hoy lo gana todo en el mundo, pero ¿serán ganadores en el día de su muerte? El hecho de que la Biblia exprese, que la Biblia nos diga que este hombre fue a la presencia de Dios, me hace recordar a lo que dice Apocalipsis 21:4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y allí está incluso Lázaro en el día de hoy. En el día de hoy está ahí Lázaro, gozando plenamente y eternamente de la presencia de Dios, aunque era un perdedor en la vida. Amén. Ese es el primer personaje que la Biblia nos describe en esta historia. ¿Quién es el siguiente? Obviamente, el segundo más importante, el hombre rico. El hombre rico nos dice en el versículo 22, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y a este lo he nombrado un perdedor en la muerte. Este fue un perdedor en la muerte. Tiempo después el rico también murió. Y un detalle muy importante que dice la Biblia: el cuerpo del rico fue sepultado, pero el cuerpo de Lázaro no dice la Biblia que fue sepultado. Si tú lees muy bien, la Biblia dice que el cuerpo del rico fue quien fue llevado a la tierra. ¿Qué pasó con el cuerpo de Lázaro? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que murieron los dos. Y es posible que este rico hubiese tenido un funeral espléndido. Era un hombre rico, ¿verdad? Puede ser que se hubiese hecho el funeral en el lugar más lujoso de aquel entonces. El Pedralbes de aquel entonces, ¿qué digo yo? El Pedralbes, ¿verdad? De aquel entonces. Fue el hombre velado, era hombre rico. Pues posiblemente fueron grandes eminencias a su velatorio. Fariseos, saduceos, gobernantes, hombres del calibre reputacional de Nicodemo, grandes clérigos. Este hombre hubiese tenido un funeral grandísimo seguramente. Quizás uno de estos clérigos hubiese nombrado o expresado un sermón elocuente en favor a este hombre rico. Seguramente sí, hablarían de sus proezas, de sus talentos, de su riqueza, de las muchas fiestas que hacía con esplendidez. Seguramente mucha gente fue a ese velatorio, ¿verdad? Era un hombre rico y es muy probable que sí. Mas, sin embargo, estoy seguro que ninguno de sus parientes se hubiese imaginado lo que el texto 23 dice. Si a uno de ellos le hubiesen dicho dónde estaba el rico, nadie lo hubiese creído. Y dice el texto 23 lo siguiente: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro y en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. En el mismo momento que la gente en el funeral estaba dando elocuentemente las palabras hacia el rico,
este hombre estaba gritando en el mismísimo infierno. ¿Te imaginas eso? Estar en un funeral, saber que esa persona no está en el cielo y está gritando como este hombre de aquí. Dice la Biblia que está gritando, que no está hablando. Su condición es realmente como un mayor desgraciado. Estaba gritando totalmente desde allí abajo. Y el proceder de este hombre rico concuerda con otro hombre rico en otra parábola expresada por Jesús. Lucas 12, del 19 al 21, dice lo siguiente. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. ¿Qué hace el hombre rico en nuestra historia? Come, bebe y se divierte, ¿verdad? Este es igual que él. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Este rico es exactamente igual al rico de nuestra historia. Come, bebe y se divierte. Así que este hombre rico ciertamente, aunque se creyó que era un ganador en la vida, se convirtió en un perdedor en el día de su muerte. Esa es la pregunta que traigo hoy yo aquí. Leyendo esto reflexiono con mi alma, querido amado, querida iglesia, querido oyente. Te pregunto yo a ti también en el día de hoy. ¿Saben ustedes a dónde van a ir cuando mueran? ¿Tienen certeza exacta de que cuando sus ojos se cierren en esta tierra van a ir al cielo? Pequeño dato. En el año pasado, en el 2024, 436,000 personas murieron el año pasado en España, nada más. 436,000 personas. Y ninguno de ellos fueron ninguno de ustedes, porque están aquí hoy. Ninguno de ellos. 436,000 personas murieron el año pasado. ¿Te das cuenta que todos ellos murieron y en un instante fueron o al cielo o al infierno? ¿Te lo has puesto a pensar, querido oyente? Hoy es un día que tú y yo hablemos con nuestra alma. Hoy es un día en el cual creo que Dios nos va a hablar, no por mí, sino por su palabra. Hoy es un día en el cual reflexionemos qué tipo de vida estamos viviendo, porque esta palabra es muy importante, es muy importante. Amén. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Hemos visto al rico y al Lázaro, hemos visto de dónde venimos y seguramente concluimos lo siguiente: es mucho mejor ser un ganador en la muerte que ser un ganador en la vida y un perdedor en la muerte. Jesús lo expresó de la siguiente manera: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Esto lo dijo Jesucristo, amados hermanos. Y esto es importante porque solamente nos define dos destinos finales: cielo e infierno. No hay nada en medio de ellos, o la gloria eterna o la condenación eterna. Ojalá existiese el purgatorio. Si el purgatorio existiese, la Biblia así lo habría dicho, pero no existe el purgatorio, querido oyente. No existe esa realidad. Que nadie te engañe haciéndote creer tal mentira. Cuando la gente muere, va directamente arriba hacia el cielo o abajo al infierno. Inmediatamente, si usted es salvo y muere en el día de hoy, se irá a encontrar con su Padre eterno para toda la gloria. Amén. Eso es algo bellísimo para aquel que está en el Señor. Es algo bello. Y es importante que reflexionemos qué tipo de manera estamos viviendo en el día de hoy. Por ejemplo, mira lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz en Lucas 23:42. Y decía Jesús, acuérdate de mí, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición, ¿no? Ese hombre, en el final de su vida, crucificado al lado de Jesucristo, reconoce quién es Jesús y le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y en el momento que murió, podemos decir que estuvo en el paraíso con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Amén. Otra razón por la cual esta parábola es muy importante es que nos da una noción de cómo la gente acaba en un lugar o en el otro. Y podemos decir que la posición social, las riquezas, no definen tu destino eterno. Tu condición actual, en cuanto a materialmente hablando, no define a dónde vas a ir. Ni tus coches,
ni tus casas, ni cualquier cosa que tenga materialmente hablando. Es posible que haya ricos, y seguramente hay ricos en el cielo, y también hay pobres en el infierno. El factor importante aquí es cómo se encuentra la situación de tu corazón en el día de hoy. Eso define dónde va uno y el otro. Leyendo entre líneas podemos entender que el hombre rico no amaba a Dios y Lázaro sí amaba a Dios. Fue recogido por ángeles y el hombre rico no. Así que, ¿cómo está tu situación del corazón en este momento escuchando este mensaje? Creo que Dios ha provisto esta mañana para que escuchemos su palabra. ¿Cómo está tu alma, querido oyente? Y yo sé que no es un tema agradable. Tampoco es mi tema favorito de predicar. Lo entiendo, pero la Biblia lo aborda de manera seria, querido hermano. El infierno es algo real. Existen doctrinas fundamentales en el cristianismo que lo definen como lo que es la resurrección de Jesús, la salvación por la fe, la autoridad de la Biblia, doctrinas esenciales como la segunda venida. Déjame decirte que eso es primordial. También la doctrina del cielo y el infierno. La doctrina del cielo y el infierno es uno de los caballos de guerra doctrinales más importantes del cristianismo. Lo que quiero decir es que no puedes decir que eres un seguidor fiel de Jesús sin creer que hay un cielo y sin creer que hay un infierno. Así de serio e importante es este tema de aquí. La gente cree que todo es bueno, que todo es malo. Existe un infierno. ¿Por qué sé que es importante esa doctrina? Porque mayoritariamente la doctrina del infierno y el cielo fueron expresadas de las mismísimas palabras de Jesucristo. Jesús habló más del infierno que ningún otro. Fue Él que dijo las siguientes palabras. Es ilógico creer que no hay un cielo, que no hay un infierno o que solo hay un cielo. Si solo crees que hay un cielo, no tienes derecho a creer que hay un infierno. Así que, hermano, esa doctrina es fundamental para el creyente. Si quieres creer que eres un verdadero hijo de Dios, has de creer en esto. Jesús lo expresó de la siguiente manera en Marcos 9:47, un par de ejemplos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Palabras del mismísimo Jesús hablando de la muerte eterna. ¿Quieres más? Aquí va otro. Mateos 25:41 dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, dice el Señor, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso me hace entender a mí que principalmente el infierno no fue creado para el hombre. El texto nos dice que principalmente fue creado para el diablo y sus ángeles. Así que hay una intención intrínseca en Dios en no enviar voluntariamente a gente allí. Y luego explicaré esto. Para acabar esta sección del por qué son importantes estos pasajes, queridos hermanos, déjame decirte de que en el infierno podemos vislumbrar que el castigo es algo consciente y no somos aniquilados. Hay una secta que dice que cuando morimos no recordamos nada, somos polvo y nada sabemos. Jesucristo no lo expresa así. De hecho, en nuestra historia, en el versículo 24, nos da la siguiente ilustración. Y gritando, dijo el hombre rico, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. El fuego no aniquiló al hombre rico. Así que incluso hasta el día de hoy, este hombre sigue gritando, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Es algo terrible, querida audiencia. Y es bueno que en el día de hoy reflexionemos una vez más y hablemos con nuestra alma de todo corazón. ¿Dónde iremos cuando partamos de esta tierra? ¿Dónde iremos? La realidad está clara. Déjame avanzar un poquito más. Voy a hablar un poco más de este lugar en la cual la Biblia define y Jesucristo lo define de muchas maneras. Y primeramente quiero hablar del lugar del infierno, el lugar del infierno. Oír hoy una predicación del infierno no es muy común, ni siquiera agradable para ciertos oídos, no lo es. Jesús meticulosamente nos mostró que tanto el cielo como el infierno
son reales, son verdades que existen. Cuando hablamos del infierno, no estamos hablando en un sentido mental ni paradójico, es algo totalmente real. Alguien puede decir, yo no creo en el infierno, esta vida sí que es un infierno. No, la vida en la tierra no es el infierno, querida audiencia, por muy difícil que sea. Y yo sé que ustedes y yo hemos pasado por situaciones muy difíciles, agobiantes y muy duras, pero tampoco ellas son el infierno. Es más, déjame decirte, deja de decir, y no se te ocurra decir tan a la ligera que esta vida es un infierno. No vaya a ser que te encuentres en ese infierno y te des cuenta que esto no era nada comparado con aquello. Saca de tu vocabulario eso de que esto es un infierno, mi trabajo es un infierno, mi matrimonio es un infierno. No sabes lo que dices. No lo sabes. Deja de hablar así. Saca eso de tu corazón y de tu boca. No tienes ni idea de esa realidad. Y aún estás vivo, Estamos vivos. Que ni se nos ocurra hablar de esta manera. No vaya a ser que experimentemos esto en nuestras carnes. Hay un lugar específico, querida audiencia. Lo hay y es real. La Biblia lo define así. Un lugar de tinieblas. Un lugar de afuera. La prisión de Dios. El lago de fuego. Un lugar de lloro y crujir de dientes, un lugar de muerte eterna, de separación eterna de la bendición de Dios, una prisión, un lugar de tormento donde el gusano jamás muere y el fuego nunca se apaga. Si estas imágenes son realmente símbolos, deberíamos entender que la realidad es mucho peor que lo que el símbolo sugiere. Realmente es peor, prisión, castigo, fuego, la realidad que se vive allí es muchísimo peor. Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hay gente gritando, hay gente llorando allí, pidiendo por misericordia. Y también hay gente que sus dientes están crujiendo. La expresión es la siguiente: yo no debo estar aquí, dicen. Yo no puedo estar aquí. ¿Quién eres tú para enviarme aquí a este lugar de tormento? Hay gente que odia a Dios, incluso en las llamas del infierno. Hay gente que dicen que no se merecen eso. Jesucristo lo manifiesta allí. Hay gente gritando y llorando, pero hay gente que en su pecado de orgullo están reclamándole a Dios: yo no me merezco esto. Como mucho en el día de hoy puede estar pensando que no se merece eso. Que no se merece eso. Así que la primera verdad es esta. Hay una realidad. Hay una realidad sobre esto. Y Jesús habló de ello. Sin embargo, aunque sea una realidad, también déjame decirte que hay gente que se está preparando voluntariamente para ir allí. Y tú puedes decir, ¿cómo? Sí, hay gente que se está preparando. Y el siguiente tema es el siguiente: la preparación del infierno. Este pasaje nos enseña también lo relacionado de la predicación del infierno. ¿Cómo la gente se prepara para ir? Hermano, me acabas de describir un lugar de tormento, de lloro horrible, y tú dices que yo me puedo preparar para ir allí. De todos los lugares de destino que quiero ir de viaje, ese es el que menos quiero, con creces. Pero sin embargo, creas o no, sin importar si te apetece o no, hay gente que se prepara para ir al infierno. Y tú dirás, ¿cómo es posible esto? Bueno, el hombre rico vivía para sus deleites y placeres, ¿verdad? ¿Dónde te preparas para ir al infierno? Ahora mismo, en esta vida. En esta vida hay gente que voluntariamente está haciendo maletas para ir allí. El hombre rico vivía para sus deleites y placeres. Quizás alguien también lo esté haciendo en el día de hoy. Quiere ser rico, ganar la lotería y vivir para él y para su gloria. La forma de prepararse para ir al infierno es vivir como a uno se le antoja. Vivir como a uno le da la gana. Rechazar todos los santos. No querer nada de iglesia, de Dios, de Jesús. Vivir con desapego a las cosas santas. Rechazando a los que van al cielo. Rechazando el evangelio. Así es como se prepara uno para ir al infierno. En resumidas cuentas, es vivir como tú y como yo vivíamos antes de conocer a Jesucristo. Así te preparas voluntariamente para ir al lago de fuego. En la rifa de nuestra vida, todos nosotros teníamos el número ganador para ir al llanto y crujir de dientes eterno. Todos habíamos ganado esa rifa, todos. Cuando digo todos, somos todos. Habíamos ganado eso.
Éramos totalmente dignos de ir allí. El boleto de viaje de nosotros era de primera clase y nos iban a acompañar nuestras maletas, las peores maletas posibles. La magnitud total de nuestros pecados iban a ir con nosotros al infierno. ¿Has parado a pensar que hay gente que a día de hoy se prepara para ir allí? Allí vamos a ir tú y yo a ese lugar. Y todo aquel que no confiesa a Jesús como Señor y Salvador irá allí. Lamentablemente. Pablo define una pequeña lista de quienes irán a aquel lugar en 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A día de hoy hay gente de estas características. Yo, por ejemplo, era uno de ellos. Yo también me merecía ir allí. Y en el día de hoy estoy seguro que entre todos los que somos hay gente que se define también así. La Escritura lo dice y yo lo creo. Así que voluntariamente el idólatra, el inmoral, el adúltero está preparando equipaje para ir a la muerte eterna. Voluntariamente lo hace. No es que no lo sepa, sí lo hace. Se está preparando para ir a su lugar de destino. ¿Y sabes qué va a hacer cuando esté allí, aquella persona? Lo que hace el hombre rico también lo hará él. La oración en el infierno. Y tú puedes pensar, ¿cómo? Sí. La parábola también nos expresa, queridos hermanos, cómo la gente ora, grita, clama cuando se encuentra en el lugar de tormento eterno. Aquí, en nuestra iglesia, los jueves por la tarde hacemos oración, ¿verdad? Claro que sí. ¿Quieres saber dónde se está produciendo la oración más ferviente, más sincera? Ahora mismo. Eso no es broma, ¿eh? Están gritando y clamando desde el mismísimo infierno. La gente ora, grita y le pide a Dios misericordia y clemencia. Y eso pasa ahora mismo, mientras tú estás sentado aquí en este lugar. Está pasando ahora mismo. Su oración es sincera. Gritan a todo pulmón como el hombre rico: Padre, sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. Y Dios desde su alto trono no les hace caso. No me atrevería a decir que son pocos. Me atrevo a decir que seguramente son muchos los que están ahora mismo en esa realidad. En esa realidad. De los 436,000 que murieron en España el año pasado, ¿cuántos crees tú que se fueron al cielo? ¿La mitad? ¿3/4 partes? ¿Menos de eso? Yo no soy Dios, pero podría decir que no fueron todos. No fueron todos seguramente al cielo. ¿Y saben qué están pidiendo allá abajo? Misericordia, compasión. La nueva versión internacional dice que están pidiendo compasión en el versículo 24. La Reina Valera dice que están pidiendo misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es aquello que uno pide cuando ya no tiene que regatear nada, cuando no puede expresar nada, cuando no puede sacar nada a cambio. Esa es la misericordia. De hecho, Dios es tan bueno que a muchos de nosotros nos hace morder el polvo, como el mendigo. Nos hace llevar nuestro orgullo al suelo para que una vez miremos arriba y digamos: Padre amado, ten misericordia de nosotros. En mi caso fue así. Llegué a los pies de Cristo totalmente roto, derrotado, y Dios tuvo misericordia de mí. Y así son las cosas en el infierno. Hay gente gritando: ayuda, por favor, sácame de aquí, Señor. Y no son oídos. Después de eso es demasiado tarde. Mientras haya vida, aún puede haber misericordia para ti, querido oyente. ¿Aún estás respirando? Clama al Señor. ¿Aún tienes vida? Clama al Señor. Imaginar esto en un familiar es algo horrible. Ningún hijo debería ir allí, ningún padre, ningún hermano, ninguna abuela. No, pero hay gente ahora mismo allí clamando por misericordia y están siendo totalmente oprimidos por la santa ira de Dios. Y están rogando, a todo pulmón, pero no son escuchados y nunca lo serán jamás. Tú, a día de hoy, aún puedes ser escuchado. Aún puede ser escuchado. Porque el lugar del infierno es un lugar de castigo. El castigo del infierno. El castigo del infierno. Por ejemplo,
Dice así la palabra del Señor en Lucas 24, 16, 24. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo. En el infierno los condenados tienen todos sus sentidos, querido amigo. El rico alzó su voz y gritó. Así es como Jesús decía que uno tendría todos sus sentidos en aquel lugar. Él podrá tocar, podrá oír y podrá ver. En el infierno conservarán su memoria, porque en la parábola el rico le dice a Abraham, el rico está hablando con Abraham, y Abraham le dice en el versículo 25: Hijo mío, recuerda, rico, que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. El hombre rico es totalmente consciente de su dolor y se acuerda de lo que había hecho en su vida pasada. Y Abraham se lo recuerda. Recuerda cómo recibiste todos tus bienes en el día que estabas vivo. Los recuerdos del rico permanecían después de su muerte. Incluso más adelante leemos que él mandó a llamar a Lázaro a que fuese a buscar ¿a quién? A su padre y a sus hermanos. Aún los recordaba. ¿Me estás queriendo decir que si un familiar mío ha muerto sin Cristo, está recordando mi vida en la tierra? Que aún recuerda todo lo que hizo, se está malayando y recordando cómo sufre constantemente en las llamas de fuego. La Biblia así lo expresa, querido hermano. Ellos saben qué han hecho en la tierra. Por eso no creemos en la aniquilación. Es totalmente consciente de quién está allí, de qué ha hecho y qué tipo de vida ha llevado. El rico lo sabía. Yo también lo sé y ustedes también lo saben. Ustedes también lo saben. El sufrimiento era palpable, era difícil de soportar. Es así. Si uno pudiese librarse de la memoria, si uno pudiese librarse de las cosas que pasarán allí, pero sin embargo, una de las cosas que harán infierno al infierno es su memoria, que nunca olvidarás lo que hiciste en esta tierra. Si tan solo pudiésemos olvidarlo. Los condenados allí se preguntan: ¿por qué rechacé el evangelio? ¿Por qué no creí en el Señor Jesús? Tanto me hablaron, tanto me dijeron, tanto me exhortaron, tanto quisieron arrancarme de las llamas del infierno que no hice caso. Están allí ahora mismo gente a los que se le predicó el evangelio y dijeron: no quiero nada de ti, Señor. Y están exclamando desde el fondo de su corazón: ojalá tuviese un segundo más para quedar en la tierra, pero ya es totalmente tarde. Ya no hay escucha, ya no hay salvación, ya no hay rescate. Tú ahora sí lo tienes, tú estás vivo. La gente del infierno rezaría solamente un segundo para decirle: Señor, creo en ti. Y tú lo tienes, y yo lo tengo, pero no pueden. Nadie los va a rescatar de allí. ¿Por qué crees que esto es tan importante? ¿Por qué crees que debes hablar con tu alma constantemente para saber a dónde vas a ir cuando partas? Porque el castigo va a ser eterno. Aquellos que no deseaban del Señor, ni a su Hijo, ni a su mensaje, se encontrarán que Dios sigue presente en el mismísimo infierno. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes y reina también en el infierno, solo que con una diferencia. A diferencia del cielo, Dios no reina con bondad, sino que reina con la plenitud de su ira. Así que Dios está gobernando, no el diablo. Dios gobierna en el infierno y la magnitud de su poder y de su ira está siendo plasmada en el cuerpo del pecador constantemente. Ese es el Dios en el que yo creo, que castiga el mal, que castiga la impiedad y que quiere que el hombre reconduzca sus caminos. Lo desea de todo su corazón y luego lo leeremos así. Así que el hombre pecador experimentará, si no se arrepiente, la ira de Dios constantemente. Ahí lo conocerá como Dios consumidor, como fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 dice lo siguiente: porque el Señor, tu Dios, es fuego consumidor, un Dios celoso. Piensa por un momento, padre que tienes un hijo no creyente, esto te destroza el corazón. Mi hijo también. Mi hijo no ha profesado fe, tiene 4 años apenas. Pero es una realidad. Y mi deber como padre es hablarle a mi hijo de esa realidad. Jesús así lo hizo. Y Jesús desea que conozcamos quiénes son los que van allí y quiénes son los que van arriba.
Habla con tus hijos, habla con tu esposa no creyente, habla con tu padre, habla con tus amigos, con tus primos, con tus hermanos, habla con todos y predícales el evangelio, por favor. Yo sé que no es fácil, pero diles la verdad, porque decir la verdad es amar y callar, quieras o no, es odiar. Habla, aunque tenga vergüenza, habla, aunque se burlen de ti, hablan, no te rechazan a ti, rechazan a Él. Y Dios no quiera que un día estén allí abajo recordando que un día les hablaste. Ojalá que no sea así. Así que hay un castigo eterno en este lugar. Y Dios manifiesta su ira constantemente y nada va a ser retenido por el simple hecho de que no sea soportado. Dios constantemente está ejerciendo presión sobre ellos. Porque hay un propósito en el infierno. Hay un propósito. Ya lo he dicho. El propósito principal del infierno se resume en la siguiente palabra: castigo. 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 Hay varios grados de castigo que Dios ejerce según sea apropiado. En el infierno también habrán niveles y grados de castigo. ¿Recuerdan? Algunos, eso es horrible, algunos sufrirán más que otros. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a algunas ciudades: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si los milagros que se hubiesen hecho en ti, se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra, tiempo había hecho que se hubiesen arrepentido. Por tanto, tu condenación será peor. Hay gente sufriendo más en el infierno que otros. Y también Pablo advierte lo siguiente: a mí, por ejemplo, a los que venimos aquí delante de ustedes a predicar la palabra, Pablo nos dice lo siguiente, y eso da mucho temor reverente. Santiago 3:1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otra traducción dice, un juicio más severo. Esto a mí me hace temblar. Porque pararme delante de ustedes y decir desfachateces, no estoy para eso. Estoy para que Dios examine mi corazón y me ayude a ser lo más fiel posible, independientemente de si el mensaje es recibido o no. Yo honro, y los que nos paramos delante de ustedes honramos a Dios y queremos ser fieles. Porque si yo pretendo ser un predicador como muchos quieren hacer, como si nada, dice la Biblia que mayor condenación tendré. Esto a mí produce un temor grandísimo. Grandísimo. Y gente totalmente quiere, yo quiero ser predicador, yo quiero predicar la palabra. No saben lo que dicen, no saben lo que dicen. Dios me dirá cada palabra que sale de mi boca. Y no solo eso, sino la intención con la cual lo dije. Esto, hermanos, es algo serio para mi alma y para todo aquel que se pare aquí y exponga la palabra del Señor. Amén. Así que cuidado, porque habrá gente sufriendo más que otros. Y el propósito del castigo del infierno jamás va a ser cruel. Tú dirás, ¿cómo? ¿No es cruel que estén sufriendo allí? ¿No es cruel? Déjame que te lo explique, que he visto alguna cara que está un poco rara y digo, ¿qué está diciendo este hombre? El castigo del infierno no va a ser cruel. Es imposible que Dios sea cruel. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Ser cruel es darle a alguien más o pagarle más de lo que merece. Pero Dios sí es justo, incluso hasta en el castigo. Así que nadie está recibiendo un castigo desproporcionado. Merece el justo juicio de Dios. Ni más ni menos, el justo juicio de Dios. Por eso, aquel que se encuentra ahí no está recibiendo la crueldad de Dios, está recibiendo la justicia de Dios. Dios es justo incluso en la hora de castigar. Porque Romanos 2, 6, 7 dice lo siguiente: el cual pagará a cada uno conforme sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Así que en ese lugar ahora mismo están recibiendo la justicia. Dios no es cruel, Dios sigue siendo fiel y está dando la justicia perfecta conforme a las obras de todos aquellos que se encuentran en aquel lugar, llorando, gimiendo y clamando por misericordia. Aunque el rico clamó por misericordia y compasión, no se lo fueron concedidas. Hermano, es momento de que tú hables con tu alma una vez más. Sé que me estoy repitiendo, pero esto es sumamente serio. Es una realidad. Es una realidad en la cual la Biblia dice que es una realidad eterna, para siempre. El infierno es perpetuo. No se va a acabar.
Es para siempre. Dios quiera que ustedes y yo reconozcamos esta verdad y nos arrepintamos constantemente de nuestra vida que llevamos para vivir una vida más santa y agradable a Él. Yo quiero escapar de eso y ustedes también, ¿verdad? Deseamos escapar de eso. Así que piensa un momento y habla con tu alma. Joven, adulto, anciano, mujer, hombre, todos somos conscientes de tal realidad. Porque el infierno es perpetuo. Nadie podrá rescatarte de allí. Y es una terrible realidad. Por mucho que alguien quiera y lo desee, por mucho que grite, uno nunca sale de allí. Lucas 16:26 dice lo siguiente: y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie que pueda cruzar de allá a nosotros. Quizás el aspecto más aterrador del infierno es que no tiene fin. Las personas pueden soportar las más grandes agonías, las más grandes aflicciones y los más grandes dolores, porque saben que algún día va a acabar, ¿verdad? Todos hemos pasado cosas difíciles en esta vida, pero en el infierno no existe tal esperanza. Va a ser para siempre. Va a ser para siempre. Con total claridad la Biblia enseña que el castigo es eterno. Y la misma palabra eterno se dedica para la vida eterna como para la muerte eterna. Jamás va a satisfacerse la justicia de Dios y la ira de Dios, porque el fuego constantemente está encendido para siempre. Los habitantes del infierno siguen buscando justicia y nunca la van a hallar. Es una realidad terrible, querido oyente, en esta mañana que traemos hoy. Jonathan Edwards, hablando sobre esto, dice lo siguiente: los impíos en lo sucesivo desearán con todas sus fuerzas convertirse en nada y dejar de ser para poder escapar de la ira de Dios. Gritan, chillan, algunos odian, pero eso va a ser para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y para finalizar, querida iglesia, también hay una prevención sobre esto. Hemos manifestado lo terrible que es este término bíblico. Hemos visto que habrá sufrimiento, castigo, dolor. Dios estará allí. Gente ahora mismo está allí. Gente está gritando y clamando. Pero también hay una prevención sobre esa realidad. Y no habría mensaje si no hay salvación en aquel que la provee. Amén. Hay una prevención sobre esa. Si ahora mismo tú estás consciente de que quizás la vida que llevas te lleva rumbo a ese lugar, si ahora eres consciente de que tus ojos se apagan hoy y realmente te expresas y te manifiestas en ese lugar, déjame decirte que hay una manera de evitarlo. Porque Dios, aunque sea justo y sigue siendo justo, y aunque sea correcto, que sigue siendo correcto, es un Dios de eterno amor. De eterno amor. La Biblia es la única autoridad de prueba del infierno. Es la única autoridad. Si alguien no cree en la palabra de Dios y dice que no existe el infierno, alguien no va a creerle a nadie. A nadie. Si alguno de los que han oído este mensaje fuese tan desdichado para ir al infierno en este momento, de nada le serviría en ese lugar decir: ahora creo, ahora sí veo la llama encima de mí. Ahora sí estoy sintiendo el dolor, ahora sí, sacadme porque ahora creo en Él. No, si pasa eso, ojalá que no pase ninguno de nosotros, no vamos a ser escuchados y será demasiado tarde. La Biblia así lo afirma. Habiéndose dado cuenta de la realidad del infierno, el hombre rico le gritaba a Lázaro y le decía que fuese Lázaro a advertir a sus hermanos en su vida. Porque ellos, los hermanos de Lázaro, tampoco creían en el infierno. ¿Por qué crees que el hombre rico lo manda a hablar a Lázaro de que ve, habla con mis hermanos, habla con mi padre? ¿Por qué? Porque ellos tampoco creían en esa realidad, como muchos en el día de hoy. En el versículo 27 leemos lo siguiente: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le dijo: ellos tienen a Moisés y a los profetas,
que los oigan. O sea que los hermanos, incluso el padre del hombre rico, no creía. Y él le dice al hombre rico, llévalo, mándalo para que advierta que esto es real. Mándalos para que no vengan conmigo aquí. Estaba preocupado por ellos, recordaba a su familia, pero sus hermanos tampoco creían. Por eso los mandaba a advertirles constantemente, ¿no? Ve, me envía a Lázaro. Para finalizar todo esto, Abraham le responde en el versículo 31 al hombre rico, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Y esto es verdad. Jesucristo se levantó hace más de 2000 años. ¿Cuánta gente lo cree? Casi nadie, ¿verdad? La realidad de la parábola se plasma en estos días de hoy. Hablamos del Evangelio. Jesucristo ha muerto, pero al tercer día resucitó. No te creo, te dicen. Estás loco, como estos hombres, ¿verdad? Así que esto es real. La gente no cree que Jesús se levantó al tercer día. Pero aún así seguimos hablando, ¿verdad? No sea que Dios toque el corazón de los que escuchan su mensaje y los salve para que no experimenten esa realidad. Para que no lo experimenten. Pero recordad, no todos van a creer la verdad de Dios. Pero tú debes hablar sin importar si te crean o no. Amén. Así que sigue hablando. Que te llamen loco, dice la Biblia, no me rechazan a mí. No te rechazan a ti, sino a mí, ¿verdad? Porque somos portadores de su voz. Y finalmente, habiendo manifestado las malas noticias eternas, déjame que te dé las buenas noticias. Porque hay esperanza. Hay esperanza para salir, para no ir a ese lugar. Hay esperanza para los vivos a día de hoy, para que su destino eterno no sea el infierno, sino el mismísimo cielo con nuestro Dios eternamente. Hay esperanza. Dios, déjame decir esta verdad, Dios no quiere ni se deleita en la muerte de los impíos, enviándolos al infierno. Sígueme con cuidado. Dios no siente placer, ni regocijo, ni se ríe cuando la gente va al lugar de tormento eterno. Ezequiel 33:11 dice lo siguiente. Diles, vivo yo, dice el Señor. Y ese vivo yo, dice, no hay nadie por encima de mí. No hay nadie que tenga las llaves de la muerte y la vida en sus manos. Soy yo, Jehová de los ejércitos. Diles, vivo yo, por cuanto no hay nadie por encima de mí, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío. Escucha, impío, Dios no se complace en tu muerte, sino que en el impío se aparte de su camino y viva. En eso se complace Dios. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Así que has escuchado la verdad de Dios. Dios no se deleita y no quiere que tú vayas a ese lugar, pero Él pide y quiere que te apartes de tus caminos para que tengas vida eterna. Y no sé si lo habéis visto en la parábola de hoy, pero en toda la escritura, en la escritura del rico y Lázaro, nunca sabemos el nombre del hombre rico. Nunca. No sabemos cómo se llamaba, pero sí sabemos del nombre de aquel que fue al cielo. Lázaro fue al cielo. Así que Dios conoce quiénes son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Solo esperan que en acto voluntario se rindan al evangelio. ¿Cómo evitamos el infierno, queridos oyentes? Asegurándonos de que nuestros nombres estén escritos en el libro eterno de la vida. ¿Y cómo Dios escribe nuestro nombre completo en el libro eterno de la vida? Creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas. Amén. Así que allí mismo, aquel que no conoce a Jesús, habla con tu alma. Dile, Señor, perdóname. Soy consciente de esta realidad. Creo que tú moriste por mis pecados allí en la cruz. La magnitud de ellos han sido clavados allí, Señor. Y ahora entra a mi vida. Me arrepiento. Creo en tu muerte. Creo en tu resurrección al tercer día. Y ayúdame, por favor, a vivir para ti, para tu gloria. Si haces eso de manera consciente y voluntaria, Dios dice que escribirá tu nombre eternamente. Y nadie va a borrar tu nombre del mismísimo libro de Dios. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a mi Dios. Gloria a nuestro Señor que nos ama, nos quiere y se preocupa por nosotros.
Así que debes creer en el Evangelio, sin dinero, sin posesiones, da igual la condición en la que te encuentres en el día de hoy. Cree el mensaje del Evangelio y escapa de las llamas del infierno, querido oyente. No es casualidad que hoy se predique este mensaje, pues nuestro Dios no es un Dios de casualidades, nuestro Dios es un Dios de propósitos eternos. Amén. Así que escucha la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y cree en lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, y cuando digo todos, son todos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Somos hijos de Dios cuando creemos en el nombre de Jesucristo, cuando lo confesamos de que nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Y te pregunto, querido oyente, ¿estás seguro que tu nombre está escrito en el reino de Dios? ¿Estás seguro de tal realidad? Si estás seguro, dale gloria a Dios. Gracias, Padre, por haberme hecho escapar de esa realidad. Gracias, Señor, que me amaste tanto, porque yo era como Lázaro, un hombre perdido, un hombre enfermo espiritualmente, y estaba en la puerta de aquel hombre rico queriendo migajas, pero vino tus ángeles, vino tu Hijo, alguien mayor que ellos, vino Jesucristo a morir por mí. Amén, hermano. Y si crees eso, gózate, dale gloria a Dios, alaba, canta y vive para Él. Pero, si no estás seguro de que si mueres hoy vas al cielo, te pido de todo corazón que le clames a Dios. Los creyentes creemos que mientras haya vida, hay esperanza. ¿Estás respirando en el día de hoy? Hay esperanza de salvación para ti en esta mañana. Clama allí, en tu silla, en tu cuarto, en tu habitación, pero ruégale a Dios que rescate tu alma de ese lugar eterno, porque quizás estás más cerca de experimentarlo de lo que te crees. Así que te pregunto finalmente, ¿qué eres tú? ¿Alguien que lo ganará todo en esta vida y lo perderá en el día de su muerte? ¿O alguien que lo ha perdido todo en esta vida para ganarlo todo en el día de su muerte? Que seas tú de aquel grupo que aun perdiéndolo todo aquí, lo gane todo allí para su gloria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues tú y yo somos Lázaro y eternamente cuando partamos de esta tierra estaremos con nuestro Padre cantando, bendiciendo y honrando su santo nombre. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, te doy las gracias, Señor, en esta mañana por permitirme predicar tu palabra. Señor, la semilla ha sido expuesta en el corazón de cada oyente en esta mañana. Te ruego, por favor, que aquellos que no son tuyos toques su corazón. Que habiendo manifestado la realidad del infierno en la cual muchos experimentarán, rescates al que es de ti en este momento, Señor. No le des más tiempo, Padre. Compunge su corazón para que se pueda arrepentir y creer en ti, Señor Jesucristo, para que un día esté cuando muera allí arriba cantándote, bendiciéndote y honrando tu santo nombre. Y a los creyentes, Señor, también te doy las gracias, que nos regocijemos en estas verdades, que no somos parte de ellas, Señor. No iremos los que somos de Dios al infierno, sino que iremos al cielo, Señor. Así que salva al que no te conoce, rescátalos de las llamas del averno, y Señor, para que se conviertan en tus hijos, porque todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo eternamente. Y escribe el nombre, su nombre en el libro de la vida, para que nadie jamás lo pueda borrar allí, Señor. Gloria y honra a tu nombre. Gloria y honra, poder, majestad y honor sea por siempre a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén, amén y amén. Amén, iglesia.